Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulos 51 y 52. El templo oscuro. Somos el verdadero lado oscuro, sí. Somos jóvenes, entonces morirás. No, eso no es lo que quise decir. Entonces, ¿qué quisiste decir? Eso no. Dos figuras sombrías meditando una frente a la otra se miraban fijamente a los ojos mientras una materia oscura y sombría emanaba de ellas. Una energía púrpura emanaba de sus poros, mientras una melodía distante y zumbante sonaba de fondo. Se oyeron pasos de fondo, alertando a las dos figuras. El hombre se levantó y caminó hacia las escaleras cercanas. Sus ojos se abrieron de par en par al dar un paso atrás. No, por favor no lo hagas. Cállate la boca y tómatelo como un hombre. Se oyeron gritos cuando la hoja de un sable de luz negro partió al hombre en dos. Su mitad inferior se orinó y la superior jadeó de dolor. El hombre de gafas rojas sonrió con locura mientras, tras él, un Twi'lek azul se estremecía. Supongo que eres el siguiente, ¿no? Ahora, sé lo que estás pensando. ¿Cómo sucedió todo esto? Bueno, todo empezó en un paseo nocturno por el bosque. El aire estaba limpio, había luna llena y me moría de ganas de hincarle el diente a algo. Ja, qué gracioso. Una cabeza voló por los aires mientras el cuerpo del Sith poseído se balanceaba en el mismo sitio por unos instantes. Disparos de blaster se dispararon mientras Bete mataba a algunos acólitos que también habían sido dominados. ¿Qué tiene eso que ver con tu presencia Andromundcas, maestro? Colocó su blaster en un gancho de su cinturón mientras levantaba la cabeza para intentar prestar atención. Mira, el aburrimiento es cosa de novatos. Estaba extremadamente aburrido. Por eso estoy aquí. Alucard, sacudiendo la cabeza con disgusto, pasó junto al cuerpo aún en pie, empujándolo con la mano izquierda mientras más y más enemigos poseídos se abalanzaban sobre el dúo. Bete sacó su arma una vez más y comenzó a dispararles a toda velocidad. Alucard simplemente sacó a uno, lo ensartó, lo pateó y luego procedió a matar a 3 Sith de un solo golpe. Como en los viejos tiempos. Quizás debería volver a mi época de Vlad. Vlad era, maestro. Estás siendo un aguafiestas. Su carnicería continuó por el bosque ensombrecido, tiñendo de sangre los árboles y la tierra con vísceras carmesí. Cabezas clavadas en ramas y órganos colgados como oropel para adornos navideños. Toda su sangre derramada forjaba un camino distintivo hasta las escaleras de un enorme templo de estilo griego. La sensación aquí es realmente encantadora. Quizás debería convertirlo en mi nuevo hogar en este juego, ¿qué opinas, novato? Ciertamente podría necesitar algunos ajustes, lo único que necesito ahora es un poco de DSL en esta perra y tal vez algo de Netflix y podría relajarme. Al subir las escaleras del templo, no había ningún Sith. 1 o 2 estaban dispersos, alucinando mientras estaban tumbados en el suelo o simplemente flotando en el aire, como si estuvieran en sintonía con su ki o algo así. Ignorando a estas pequeñas plagas, Alucard se pavoneó hasta la puerta principal del Beskar del templo. Bete se apartó y accedió a un panel, jugueteando con los controles un rato hasta que la puerta empezó a abrirse, revelando aún más escalones. Al avanzar, ambos miraron a su alrededor y observaron el destello de las llamas en los apliques sobre los polvorientos suelos de mármol. Las lámparas de araña colgaban amenazantes mientras una brisa salvaje y casi maldita se cernía sobre todo el interior. ¡Qué espeluznante! ¡Qué buena estética! Se oyeron pasos temblorosos mientras subían, un hombre asomó la cabeza por encima de la escalera, mirándolos.
El pánico se apoderó de sus ojos, y pronto murió. Cuando Alucard le dijo que se callara, procedió a cortarlo en dos y llegó a la cima de la escalera con Vete detrás. Supongo que eres el siguiente, ¿no? Ah. Una amplia sonrisa se extendió por su rostro diabólico mientras extendía la mano y deseaba que la sujetaran. El grito se intensificó varias octavas ante el poder que exhibía. Intentó liberarse, pero fracasó, ya que Alucard simplemente se acercó a ella y usó un rayo de fuerza para freírla hasta la muerte. PSHHHH. El humo se elevaba del cadáver quemado de la mujer, y los sonidos en toda la cámara interior se fueron apagando porque la gente había oído los gritos. Mantén el silencio ahí abajo. ¡Qué gracioso! Eso fue lo que le dije a tu madre anoche. La réplica provocó carcajadas estridentes en los niveles superiores del templo, con balcones y pasarelas que ascendían desde este primer nivel. Un rugido resonó por todo el edificio, pero pronto fue acallado por un viento feroz que silbó entre los soportes góticos del techo. ¿Es prudente molestarlos, maestro? ¿Sabio? ¿A quién le importa? De todas formas, son todos pasto. Los dos atravesaron el primer nivel, en su mayoría abandonados a su suerte, ya que los NPC de aquí confiaban en que ningún extraño podría entrar. Había ojos puestos en ellos, pero era más por paranoia que por cualquier otra cosa. En ese momento, Alucard abrió la pantalla de su misión y usó la función de resaltar. Esto simplemente le mostró una flecha que apuntaba en la dirección general, lo cual le gustó porque le daba más oportunidades de divertirse en sus paseos. Siguiendo esta flecha, comenzaron a atravesar espacios estrechos y confinados, llegando finalmente a un gran espacio cavernoso donde numerosos Sith poseídos marchaban sin rumbo. La luz se había atenuado hasta convertirse en un mero destello. Destellos de color rojo oscuro indicaban la presencia de estas personas, y algunos puntos se iluminaban con un rojo brillante al encenderse los sables de luz. Entonces, de todos ustedes, ¿quién será el primero en meterme una? ¿O seré yo quien se la meta a todos? Averigüémoslo. Un destello de luz blanca y negra brilló cuando el cristal Kyber de su sable de luz se activó y se extendió en un rayo concentrado. Todas las brasas se volvieron hacia la fuente de su voz a la vez. Su velocidad era demasiado dominante para que reaccionaran a tiempo. Entrar y salir, tal como me enseñó mi tío cuando era joven. ¿Qué carajo, maestro? Su sable de luz se deslizó en una cavidad húmeda y recién formada en el estómago de una mujer, cuya voz chilló con dolor reflejo mientras sus ojos se oscurecían. Al salir de ese agujero, su sable de luz desvió un sable de luz rojo, pero se apagó cuando Alucard se deslizó en la oscuridad y giró por la habitación. Parece que soy el mejor aquí. Vamos, dame algo, Ark. Bastarrado. Un Sith cualquiera blandió su arma, partiendo en dos a uno de sus aliados, mientras Alucard empezaba a reír siniestramente. Oh, tonto, ese no fui yo, PSSST. La Sith frente a él se estremeció e intentó blandir su sable de luz en su dirección. Todo para que la hoja no chocara con nada, derritiera las piedras de abajo en magma y oyera el característico chirrido del sable de luz al activarse. Una vez más, un sable de luz blanco y negro se deslizó en un agujero recién hecho, y la mujer dejó escapar jadeos entrecortados al incrustarse el arma en el diafragma y ascender hasta las cuerdas vocales. El sable de luz desapareció de nuevo, y el cuerpo recién eviscerado se desplomó en el suelo, convertido en un montón de carne recién quemada. Muéstrate. El aire en la habitación cambió, lo que provocó que los tres últimos poseídos retrocedieran. Naturalmente, todos fallaron. Sus sables de luz chocaron entre sí e iluminaron la puerta tras ellos. No. Alucard apareció tras el parlanchín PNJ y los atravesó a los tres de un solo golpe. El primero en caer fue un hombre con la médula espinal cercenada y fusionada por el calor puro de la espada. El siguiente fue un Chiss con el corazón perforado y desgarrado, desapareciendo la vida en su cuerpo junto con la presencia de la espada. Y, con el último movimiento de su sable de luz, el poseído más parlanchín fue decapitado.
Sacaron su blaster de BT pero no pudo ayudarlo porque no tenía visibilidad. Maestro. ¿Están muertos? ¿Qué carajo quieres decir con están muertos? Claro que sí. Es de mí de quien estamos hablando. Encendió su sable una vez más, esta vez para que sirviera de antorcha para su pequeño escudo de carne perdido. Parpadeando rápidamente, ella notó su ayuda y corrió hacia él. Gracias maestro. Genial. Ahora, tenemos que encontrar la manera de entrar por esta puerta. Empezaré a buscar un maestro panelista. Ella comenzó a buscar el panel mientras Alucard miraba la puerta pensando para sí mismo. Sería fantástico si pudiera tener música temática al entrar por esta puerta. Mientras tanto, en el interior de la cámara, justo después de donde se encontraba Alucard, había un sarcófago iluminado con velas. Murales y símbolos estaban grabados por toda la habitación, todos dirigidos hacia un singular nicho cúbico que estaba casi completamente oculto en las paredes de la habitación. Figuras rodeaban la sala mientras cantaban en sit antiguo. El sarcófago vibraba con fuerza entre las reverberantes expresiones de la fuerza. La llama de una vela titilaba misteriosamente mientras sonidos parecidos a respiraciones comenzaban a filtrarse en el cántico, algo estaba reviviéndose y volviéndose a insuflar. Y, en medio de todo esto, se escuchó un crujido en el espacio-tiempo, una chica gato cayendo de la nada a la habitación, encima de la figura más prominente. ¿Dónde estoy? Invasor. Mátala. Todos los Sith en la sala se lanzaron hacia adelante mientras seguían cantando, con ojos malvados y malévolos. Siento que me estoy perdiendo algo gracioso. ¿Estás siendo tonto, maestro? De pie fuera de la cámara a oscuras, Alucard golpeaba el suelo con el pie, impaciente, esperando a que su escudo de carne abriera la puerta. No iba bien. La propia BT maldecía a quienes crearon el sistema. Chispas le golpeaban los dedos y le hacían golpear el panel. No funciona, amo. Golpeó el mecanismo interno del panel una vez más, y una descarga eléctrica le recorrió la mano mientras Alucard se acercaba a la puerta. SHH, optaremos por la violencia. Su sable de luz se activó, fue retirado y luego atravesó la puerta. La piedra se convirtió en escoria al instante, y un olor penetrante, similar al azufre quemándose a altas temperaturas, emanaba de la herida en constante crecimiento. Sosteniendo su sable de luz, comenzó a girar su arma y a arrastrarla por la piedra. Al ver las escenas, era obvio que sería posible, así que impulsó el ataque e intentó hacerlo. Jajaja, qué gracioso. Su risa resonó en la cámara ensangrentada durante un minuto seguido, mientras su sable de luz abría paso a través de la entrada de piedra. BT observaba horrorizada todo aquello, su amo era único, por decirlo suavemente. Finalmente, el sable de luz perforó la puerta por completo en forma circular, y la piedra suelta cayó hacia adentro, revelando el baño de sangre que se había cometido en esa cámara. ¡Oh, maldito! Esto no es divertido. Yo no pude matar a estos tipos. Un minuto antes, invasor. Mátala. Todos los Sith se lanzaron hacia la chica gato, sus sables de luz se encendieron por puro reflejo mientras ella usaba sus poderes de la fuerza para aplastar de inmediato a un Sith. Cuchillas rojas se abalanzaron como langostas hacia ella mientras las azules se elevaban para desviarlas, y su cuerpo giró para esquivar los golpes que sabía que no podía bloquear. Una chispa surgió cuando trozos de tela se incendiaron, las velas se derramaron por el suelo, derramando la cera sobre el antiguo suelo adoquinado. Su mirada se fijó en un miembro singular de los Sith que alzaba la mano, con relámpagos crepitando sobre cada dedo. Arrojó uno de sus sables de luz, se dejó caer al suelo y se elevó de sus manos hacia el techo, donde ahora se dirigía el sable de luz que había lanzado anteriormente. El Sith había reflejado el ataque con sus poderes de la fuerza y ahora apuntaba con sus manos hacia donde ella se aferraba. Una luz azul surgió de su mano extendida, absorbiendo el rayo mientras ella caía y apuñalaba la cabeza de un Sith.
Los cerebros fluyeron desde el preciso agujero brillante a través del cráneo mientras ella esquivaba un golpe desde arriba de otro sable, moviendo el suyo hacia atrás y hacia arriba. El sonido nítido del metal desgarrándose en un calor extremo reverberó mientras dos cadáveres más caían al suelo. La sangre salpicó su rostro felino mientras sus orejas puntiagudas se movían con el movimiento de otro grupo de Sith. Una mano libre se abalanzó hacia dicho grupo y chasqueó con fuerza eléctrica. Tentáculos de electricidad estática surcaron la atmósfera de la cámara, haciendo contacto con la suave carne rosa, azul y verde. Pop pop. Como cerdo asado en una fogata, la piel del Sith crujió y estalló bajo el intenso poder del rayo. Sangre, vísceras, aceite y piel humana y alienígena derretida se esparcieron por toda la cámara funeraria a medida que el sonido de la respiración aumentaba. ¡Maldita Katar! ¿Por qué no te mueres? Un tirón de fuerza la desequilibró y la arrastró por los aires, pataleando y forcejeando, hacia el Sith más elegantemente vestido. Desearías que muriera. Sus pies acolchados se lanzaron hacia la base de su barbilla, y sus poderes de fuerza se desintegraron en la acción y la sujetaron como cadenas a un esclavo. ¡Uf! Un gruñido explotó cuando su pecho se hundió bajo el poder de su manipulación de la fuerza. ¡Oh! Morirás. Twon Sith y Katar se giraron para observar cómo un segmento de la puerta se deslizaba libre de sus confines, una línea de escoria fundida que representaba el trabajo de alguien con un sable de luz. Volviendo a la situación actual, oh, mira un coño, ¿cómo me llamaste? El Sith estalló de ira mientras su control sobre el cátaro se intensificaba. No, cabrón, ese gato de ahí, ¿qué es eso? ¿En serio? El regreso de Livoner. Alucard se giró hacia una cámara imaginaria. Con venganza. Bete se dio una palmada en la frente mientras la mujer cátara y el Sith se miraban confundidos, antes de darse cuenta de que eran enemigos una vez más. Hablando de Sith, solo quedaban unos pocos y la mayoría estaban concentrados en el ritual. La respiración de antes se intensificó, pero no en volumen, sino en cercanía. Todos en la sala podían sentir ahora la distintiva exhalación en la nuca. Nubes tenues de humo negro comenzaron a surgir del sarcófago, mientras el Sith de aspecto refinado intensificaba sus esfuerzos por estrangular al cátaro, ignorando el espeluznante espectáculo a sus espaldas. Bueno, mi trabajo es encontrar algo parecido a un cubo brillante, así que disculpen. Alucard comenzó a caminar alrededor de los dos grupos de luchadores, sus gafas rojas rebotando ligeramente mientras ajustaba el ángulo de su cabeza para mirar alrededor de la sección de pared delineada detrás del sarcófago. Deténganlo. Los demás miembros del ritual corrieron desde sus estrados hacia Alucard. Esperando algo así, Bete sacó su blaster y abrió fuego contra los cultistas, que estaban indefensos. Dos cayeron sobre grupos de humanos quejumbrosos, y el último sacó su sable de luz con la suficiente rapidez para desviar los disparos. Con una amplia sonrisa bajo sus gafas, Alucard casi podía saborear el éxito de su misión y, por lo tanto, las aventuras que desbloquearía en este divertidísimo juego. Entonces, el sonido de un sable de luz al encenderse se escuchó tras él y, con indiferencia, se agachó, le cortó las piernas al cultista y le robó el sable de luz. Ambos estaban ahora cara a cara, el cultista palideciendo al ver la sonrisa malévola y psicópata de Alucard alargarse aún más. «Hola, cultista, ¿qué tal tu día?» Una expresión de confusión pronto reemplazó la expresión de ira del hombre, y un pánico silencioso se apoderó de él cuando sintió que algo duro lo tocaba abajo. SHHH, me alegro de verte. La conmoción y el miedo lo invadieron tanto que se desmayó. TSK, siempre quedan inconscientes antes de que realmente les infundan miedo. Poniéndose de pie nuevamente, Alucard simplemente caminó hacia detrás del sarcófago y retiró una cubierta de seda muy delgada, un segmento de pared quedó expuesto, una costura de cubo cortada en la cara de dicha pared. Se oyeron algunos golpes detrás de él, pero los ignoró porque era simplemente el Katar derribando a la refinada Sith, con sus bigotes y cabello erizados, mientras Bete apuntaba su blaster hacia la mujer que empuñaba el sable de luz.
Ignorando todo lo demás, Alucard simplemente golpeó la pared con la mano y destruyó la piedra protectora, revelando una intensa luz roja y sombría con un objeto negro en el centro de dicha proyección. La cátara abrió los ojos de par en par al verlo e inmediatamente adoptó una postura específica, cruzando sus sables de luz mientras Alucard extendía la mano y recogía el holocrón Sith. «Entrégalo, Sith». Alucard, burlándose, la ignoró y comenzó a concentrarse en el holocrón. Las voces de los Sith del pasado se filtraban en su cerebro mientras se mostraban cinemáticas de conflictos pasados y usos de la fuerza. «Dije que me lo dieras». Extendió el brazo para intentar forzar la extracción del holocrón, pero Vete le disparó inmediatamente y continuó disparando contra ella. Las balas blaster fueron desviadas o impactadas con precisión, pero no lograron derribar a la mujer. Sus defensas eran demasiado fuertes como para que una sola descarga de proyectiles la derribara. Sin embargo, Alucard ya había terminado su procesamiento y acababa de descubrir algo realmente interesante y genial. «Oye, señorita gatita. ¿Qué? En una escala del 1 al 10, ¿cuánto crees que has jodido?» Ella inclinó la cabeza confundida mientras apretaba más el agarre sobre sus armas. 0, sé exactamente lo que estoy haciendo. Lo dudo. Se giró de repente, y sus pupilas se transformaron en lo que parecían masas coronales ardientes. El aire empezó a abrasarse mientras una neblina de calor consumía toda la cámara. Vete apretó los dientes y saltó a un refugio cercano mientras la temperatura de la habitación subía cientos de grados. «Aug, ¿qué es esto?» Un 10 en la escala. «Tengo ojos mágicos y poderes mágicos, ¿no crees?» Se desplomó mientras las venas se hinchaban por todas partes visibles de su cuerpo. Las ampollas pululaban por su piel y se formaron horribles granos en su rostro. Sus extremidades se tornaban lentamente de un brillante azul anaranjado, y la vaporización comenzaba a surtir efecto a medida que sus pantalones se derretían a través de su pelaje. «Me rindo. Por favor». Alucard sonrió aún más, aunque era difícil de imaginar, antes de soltar el nuevo poder de la fuerza al que acababa de acceder y avanzar. Al mirarlo, ella lloraba de dolor mientras él se inclinaba y comenzaba a acariciarle la cabeza. «Tranquila, tranquila, bigotitos. Papá cuidará de su nueva gatita, que está empeñada en que la maten». La repulsión se extendió por el orgulloso cátaro mientras Vete se levantaba lentamente del suelo y miraba, la rabia obviamente presente en su alma mientras adoptaba una pose común de mujer enojada, las manos en las caderas y el ceño fruncido. «Maestro. Podrías haberme salvado o haberme dicho que ibas a hacer eso. Entonces no la habrías tomado por sorpresa. Déjame en paz, chica cañón». «Eso no es». «Espera, ¿acabas de llamarme de otra manera que no sea escudo de carne? Podría volver a llamarte así si quisieras, no». «No, gracias maestro, por aceptarme». Alucard acarició la cabeza del cátaro mientras el sarcófago detrás de él se movía una última vez, rompiéndose en cientos de miles de pedazos y revelando una armadura de aspecto muy poderoso. «¡Ah! ¡Genial!». Capítulo 53. El final del comienzo de Loop. Mirando la totalidad de Sutor, sentados en un trono en el mundo entre mundos, millones de jugadores estaban comenzando sus viajes, los jugadores de la beta estaban en pleno auge, algunos formando sus propios gremios, compañías y conclaves de Jedi/Sith. Todos habían comenzado en los planetas originales previstos para la versión MO del juego, lo que les permitió acceder a tramas e historias bastante interesantes. Sin embargo, sus inicios no fueron mejores que los de todos, como se explicó anteriormente, este Vermo contaba con tantos mundos con la misma historia como los sistemas de IA podían calcular, es decir, prácticamente todos. Los nuevos jugadores empezaban en mundos abstractos, como Azatran para la República o Caton y Moidia para el Imperio Sith. Estos mundos contaban con circunstancias, armaduras, holocrones, piezas de sables de luz, edificios, estilos y naves completamente únicos.
Algunos jugadores que no tenían la ventaja de ser jugadores beta seguían al día con los betas, ya que se topaban con oportunidades y puestos exclusivos para ellos. Uno de ellos, establecido en Atachran, formó un gremio llamado los Starblazers, dedicados a apoyar la guerra de la República y a la labor mercenaria. Ya habían comenzado a investigar al jefe del planeta, con la esperanza de obtener beneficios por matar a tal ser. Otro ejemplo de una historia de éxito fue el de un contrabandista Jawa que había logrado ahorrar suficientes créditos para comprar los derechos de un asteroide. Sus planes eran desconocidos para todos en ese momento, aunque parecía muy entusiasmado con ello. Mi último ejemplo sería una mujer humana, pelirroja y con mechas azules que la recorrían por completo. Sus ojos brillaban ligeramente con un azul y rojo intensos, como si hubiera alcanzado el equilibrio de la fuerza, aunque mi sistema me decía que aún no. Se abría camino con paso firme, completando misión tras misión mientras forjaba conexiones muy importantes. Una de ellas era la familia Organa en Alderaan, que había estado en una misión diplomática en Concordaun. Sí, ya estaba en el espacio mandaloriano. En los niveles iniciales del juego, su suerte era otra. Suspirando mientras la IA Supermente me reportaba más información, finalmente desvié mi atención del juego. Iba de maravilla y se estaba volviendo tremendamente complejo. Pronto se convertiría en un sandbox completo con consecuencias y facciones enfrentadas. Jeje, será divertido verlo. Mi consciencia se deslizó hacia el centro que había comprado previamente. Teletransportadores y edificios grises y sin detalles absorbieron mi visión. Todo era incoloro, el teletransportador tenía muy pocos destellos, el único juego accesible era el tutor de mis dos juegos creados. Un problema que pronto solucionaría. El plan que había puesto en práctica gracias a mi invocación estaba en marcha y mi único trabajo era dejar este espacio completamente listo. Estaba muy emocionado por ello. Antes, mi imaginación se había visto limitada por la situación económica de mi familia, pero ahora no. Haciendo crujir mis dedos, mi Ultimate Game System apareció en el aire. Brillando en carmesí oscuro y dorado brillante, la consola casi clamaba por ser usada. Vamos a hacer que Ready Player One parezca pequeño, ¿de acuerdo? Aplaudiendo, accedí a la función de creación del juego y entré específicamente en modo interpretación y modo imaginación. El sistema aprovechó mi imaginería subconsciente y mi lógica para crear escenas, edificios y funciones completamente nuevas para mí. Mirando un edificio cercano, agité la mano e imaginé que sería un rascacielos cyberpunk, específicamente este edificio usado como un hotel enorme. El exterior se transformaba con representaciones físicas de unos y ceros, en tonos verdes, antes de transformarse en una estructura similar a una pagoda con luces de neón parpadeando sobre ella. Adorables hologramas chirriondeaban por las calles entre el tranquilo y melódico tintineo de las fuentes de agua alrededor de la entrada. Sin embargo, el edificio no estaba terminado. Su altura se expandía hasta alcanzar cientos de pisos. Mi sonrisa se agrandó al empezar a hacer lo mismo entre los edificios, conectando algunos y creando un tema visual inconfundible. Cada distrito tendría un estilo distintivo que se fusionaría con otros temas que cambiarían lentamente al pasar de una zona a otra. Esto llevaría mucho tiempo. Vuelvan para el próximo episodio de DBZ. Horas y. Horas después, tras 4 días seguidos trabajando sin descanso, completé lo que prácticamente era la superficie de Estados Unidos en distritos. La primera zona, la zona cyberpunk japonesa, fue la primera que completé. Este distrito tenía la esencia tradicional de la cultura japonesa, mezclada con hologramas de neón futuristas y un futurismo inmenso y sombrío. Algunos edificios emitían luces estroboscópicas que se reflejaban como obras de arte en otros. Algunas estructuras tenían vegetación en la planta superior, con cerezos en flor meciéndose suavemente con un viento artificial simulado en el centro, un toque que añadí tras añadir el distrito francés clásico. Las calles estaban llenas de pequeños restaurantes y edificios de apartamentos.
Todas las calles estaban impecables, como en la vida real de Tokio, en su mayor parte. Los PNJ estaban dispersos por doquier y fueron diseñados específicamente para los distritos a los que pertenecían. Geishas, samuráis, matones, hombres y mujeres de negocios, oficinistas, todos existían y se podía interactuar con ellos, aunque estaban destinados principalmente a personas solitarias que buscaban interacción social pero no podían ir directamente con la gente normal. Además, también existía el aspecto adulto. Para el siguiente distrito, uno grande, del tamaño del estado de Texas, se utilizó un estilo de franquicia basado en el UNS de Halo. Los grandes edificios tenían un aspecto futurista, más ligeros, gloriosos y glamorosos, casi de la era espacial, ya que las lanzaderas proporcionaban transporte por el distrito y hacia los puertos a lo largo de las fronteras del distrito japonés y el distrito Halo. La vegetación era prominente en este distrito, marcado por extensos parques nacionales y enormes fuentes de agua que brotaban de lo alto de un gran rascacielos que brillaba bajo la luz del sol artificial. Los ríos surcaban las diferentes zonas del distrito mientras los transbordadores patrullaban tranquilamente las aguas. Esto continuaba, pasando por el estilo arquitectónico distintivo de Reach, los edificios de la tierra y luego las interpretaciones más futuristas. Lo que distinguía a este distrito de los demás era la presencia constante de asistentes de IA en las calles y en cada hogar. Esto se aplicaba en menor medida al distrito japonés. El siguiente distrito era de estilo gótico, monolítico y con enormes edificios de aspecto catedralicio, a pesar de que sus usos aún no se habían determinado. Edificios de apartamentos con intensas agujas y arcos góticos se elevaban hacia el cielo como si Gaebolg apuñalara el corazón de un enemigo. El cielo mismo parecía un enemigo para este intimidante estilo arquitectónico. A diferencia de otros distritos, este estaba completamente vacío, salvo por robots PNJ y algunos PNJ básicos dedicados a vender comida, bebida y entretenimiento. Pensé que su temática era más bien vampírica. Era acogedor para los góticos. Los dos distritos siguientes redujeron la altura arquitectónica de los edificios a un nivel más histórico. La arquitectura clásica francesa creaba una Francia auténtica, aún más pura culturalmente que la Francia moderna. Esta zona era esencialmente una muestra de la Francia del centro. Sin embargo, la siguiente zona era como viajar al pasado, al romano. Desde coliseos, extensas villas y palacios hasta las más pequeñas ínsulas, todo estaba presente y plenamente desarrollado. Los PNJ servían como comerciantes y esclavos. Los problemas humanitarios eran inexistentes, ya que no tenían vida ni inteligencia. Mi plan para el distrito romano era implementar juegos de entretenimiento, posiblemente patrocinados por grandes industrias deportivas, como los Juegos Olímpicos. Estos harían que los equipos entraran al centro para jugar, limitados a sus estadísticas humanas e imponiendo una física absolutamente real en el interior de los coliseos. Otra oportunidad económica que imaginé mientras trabajaba el otro día. Finalmente, para la última sección de los distritos, opté por un estilo más egipcio. Pirámides tan grandes como las de Giza brillaban por todo el distrito mientras el agua serpenteaba entre cada calle, creando canales que se reflejaban hermosamente en la vegetación que bordeaba escasamente las calles y la base de las pirámides. Podría decirse que creé una cantidad ingente de bienes raíces que podrían valer miles de millones con solo líneas de código y un toque de creatividad. Cada estructura enorme de este mundo estaba equipada con todas las comodidades imaginables. Mayordomos, sirvientes y esclavos personales, teletransportadores personales, baños, áreas de exhibición pública, arenas, espacios de entrenamiento personal, todo lo imaginable que pudiera ser útil en un juego estaba ahí, excepto las cámaras del tiempo. Naturalmente, lo poseía todo, pero sobre todo, me aseguré de poseer legalmente los edificios más opulentos y majestuosos de cada zona. La pirámide más grande de la zona de Egipto. El palacio romano más resplandeciente. Un icónico y perfecto castillo francés.
un rascacielos gótico de aspecto imponente e intimidante, el raspador de cascadas del distrito Halo, y, por último, el gigantesco, verdaderamente enorme, hotel del distrito Cyberpunk japonés. Para el toque final a este enorme espacio, añadí bancos gigantes, gestionados por Ultimate Gaming System, que me permitieron rastrear todo el dinero que circulaba por el hub, tanto real como digital. Lo realmente definitivo fueron los mercados donde la gente pudiera comprar diferentes artículos de diferentes juegos para sus personajes. En Esutor, sería el único mercado lleno de jugadores. En juegos futuros, podría ser el único lugar donde los jugadores pudieran ayudarse entre sí. Con un último movimiento de mis manos, el mercado quedó terminado, quedando ubicado en un gran espacio tipo centro comercial dentro de cada zona. Con estilo para cada zona, por supuesto. Solo espero que todo vaya bien para mi invocación. La perspectiva de Niklaus, mi vida nunca había sido verdaderamente pacífica, y mucho menos mi mente. Desde mi padre persiguiéndonos a mí y a mis hermanos durante la mayor parte de nuestras vidas, hasta los constantes esfuerzos de mi madre por destruir el error que creía que todos éramos. Sin embargo, esta era mi vida pasada. Hace apenas una semana, a toda mi familia, a quienes más aprecio y a quienes protegería de cualquier cosa, se le ofreció un nuevo comienzo. Al principio, cuestioné las intenciones de la mujer, poco acostumbrada a que alguien quisiera ser amiga en lugar de manipular. Sin embargo, sus verdaderas intenciones se habían revelado en cada interacción. Parecía casi completamente abierta a nosotros, como un recién nacido intentando conectar con las caricias de su padre o los cuidados reconfortantes de su madre. Su humor era contagioso. Naturalmente, mi hermano Elijah y mi hermana Rebecca cayeron fácilmente en los encantos de esta mujerzuela. Su enfoque cautivadoramente honesto era casi persuasivo y reconfortante. No me engañó ni por un segundo, hasta que dejó que mi hija entrara en su mente. Personalmente, tuve encuentros bastante complejos con brujas que entraban en mi mente. Mi propio hermano, Finn, lo hizo durante un tiempo antes de morir. La disposición a dejar entrar una fuerza potencialmente peligrosa o hostil en la mente de uno indicaba una de dos cosas: que era demasiado poderosa para OP, una conclusión aterradora, o que simplemente no tenía nada que ocultar. Nos dio espacio y nos dejó reflexionar sobre lo que habíamos hablado. Se propuso una alianza, la familia conversaba sobre el misterioso salvador del clan Mikaelson. Yo seguía sin apoyarla, inflexible en mis ideas y preocupado por la seguridad de OP. Pero, por pura casualidad, me encontré con alguien que supuestamente era su ayudante más cercano. Picard, o como lo llamábamos, el francés. Un peculiar aliado suyo con ideales de un mundo mejor sin violencia, derramamiento de sangre ni asesinatos. Sus palabras eran, por supuesto, nimiedades, las chácharas de un anciano que llevaba demasiado tiempo viviendo en tiempos de paz. Sin embargo, su relato de Freya, la muchacha, fue esclarecedor. Hablamos largo y tendido sobre ella y sus objetivos, la cuerda floja que andaba y el posible dolor que podía infligir a la gente. La suya era una situación compleja. A diferencia de mi propia vida, donde mi poder no tenía rival entre todos los que conocí, la suya estaba limitada por los poderes del mundo, pero también por su falta de voluntad para herir a inocentes. Podrías llamarla una heroína insensata o un caballero moral, pero yo solo veía a una insensata. Las bajas eran inevitables, imposibles de erradicar. Eso fue hasta que supe que no había matado a nadie desde que llegó aquí. Mi mente divagaba, y Tachi, el joven que me habían enviado para ayudarme, tiraba tontamente del dobladillo de mi camisa mientras caminábamos por un callejón particularmente desagradable. Un antro de depravación y maldad que, naturalmente, me hizo sonreír con evidente placer. Vampiro, siento que hay entre 10 y 30 hombres en esa esquina. Me ocultaré, aplaudiré si deseas mi ayuda. Itachi se desvaneció entre las sombras como una anguila que se desliza hacia su guarida llena de arena en las aguas del océano. Sus ojos rojos se desvanecieron en la oscuridad y giraron.
No necesito ayuda, estos hombres eligieron su destino al enfrentarse a mí. Una sonrisa se dibujó en mi rostro al sentir el olor a sangre impregnar mis sentidos híbridos. El aroma de la comida, el aroma del miedo, el aroma de la impotencia, esto era a lo que estaba acostumbrado. ¿Y bien? Salgan de donde estén, jóvenes humanos. Capítulo 54. La vida de Susan Storm. Al salir de mi apartamento tras apenas 12 horas de sueño, bostecé profundamente en mi mano, notando la tranquilidad en la sede de Yggdrasil Interactive. No me malinterpreten, había gente aquí, Uchiha, pero guardaban silencio y preferían cumplir con sus obligaciones. Nadie apareció para informarme, así que revisé la pantalla de mi sistema mientras caminaba hacia la entrada principal. Esutor estaba ganando cada vez más popularidad. La cantidad de copias vendidas ya superaba los 100 millones. A $25 por copia, sí, estaba lleno de puntos. Al ver las nuevas opciones disponibles en el especial del día, me sentí desesperado de nuevo. Era obvio que tenía que mejorar mi apartamento y el sistema, ya que eran la base de mi poder y me ayudarían inevitablemente. La mejora Uchiha nos beneficiaría enormemente, tanto a ellos como a mí, ya que los Mikaelson no serían una gran amenaza si el clan pudiera entrenar hasta el Mangekyo Sharingan. Sin mencionar a los villanos y héroes del mundo contra los que el Mangekyo ayudaría, si fuera necesario. El potenciador de experiencia no encajaba del todo con el tema de hoy, pero no importaba, ya que podía asignar cualquier habilidad o poder, incluyendo mis habilidades de chakra o mis habilidades psíquicas, quizás incluso la fuerza, ya que técnicamente ahora la tenía como poder, aunque no me importaba. De nuevo, el dinero parecía muy útil, ya que estaba etiquetado como legal y me permitiría crear una aldea para el clan Uzumaki. De igual forma, sería fácil ganar dinero después de adquirir Twitch y conseguir que empresas y personas se interesaran en el mundo de Loop. Aún necesitaba darle un nombre apropiado, taché los UST como compra, pues quería ahorrar mis puntos para algo más interesante y efectivo para mi supervivencia y eficacia a largo plazo. Sin embargo, todo lo demás me resultó extremadamente útil, así que los compré. Mi pantalla cambió de inmediato al añadirse una nueva aplicación, cuyo sencillo título era hoja de personaje y aparecía debajo de mi imagen chibi. Junto a ella, había un destello de mi aplicación de creación de juegos que provocó que apareciera una sugerencia del sistema en la interfaz. Consejo de DLC, manifestación de conceptos. La manifestación de conceptos es la habilidad de otorgar poderes a jugadores dentro del juego. Piénsalo como una bendición. Una persona elegida por el usuario, o varias personas, pueden comenzar a exhibir el poder del juego en el que se encuentran, obteniéndolo permanentemente mientras el usuario desee. Advertencia. Usar esta función en exceso provocará que el usuario entre en coma hasta que los poderes otorgados se agoten. Mucha suerte. Respirando agitadamente ante la idea de que podía hacer que Picard entrara a Esutor y otorgarle los poderes de la fuerza de alguna manera, era poderoso, otorgando formas completamente nuevas de potenciar a mis fuerzas y aliados de una manera que estaba completamente bajo mi control. Otro consejo también apareció sobre la nueva aplicación. Consejo de DLC, aplicación de nivel / hoja de personaje. La aplicación de nivel / hoja de personaje permite elegir clases, subclases y obtener puntos de habilidad. Estos puntos de habilidad se pueden usar en el espacio mental del usuario, a lo que el usuario se refiere como Yggdrasil. La hoja de personaje también incluye funciones adicionales como el espacio de inventario, las ranuras de equipo y las ranuras de aumento. Mucha suerte con todo. Las explicaciones eran sencillas, pero me parecían bien, ya que cualquier explicación más compleja a primera vista probablemente me haría perder el conocimiento al despertar. Por desgracia, mi deseo de tranquilidad se vio frustrado. Sin embargo, cuando un grito fuerte resonó desde la entrada principal, era la voz de Susan. Toda la preocupación por lo que acababa de comprar se dispersó en mi mente mientras usaba chakra para aumentar mi velocidad.
Hablé mientras me acercaba rápidamente, con un tono masculino que parecía casi arrepentido si no fuera por el dejo de molestia que subyacía en el timbre de sus palabras. Era casi como si estuviera enojado por tener que perder tiempo viniendo aquí. Al llegar a la puerta principal, ya tenía una idea bastante clara de quién era esta persona y qué representaba. Reed Richards. De pie detrás de Susan, mi amable y servicial asistente y empleada, observé a un hombre de barba rala y rasgos parecidos a los de un chat suplicarle a la adorable mujer, que estaba a punto de estallar de ira. Sue, por favor, dame otra oportunidad. ¿No lo entiendes? Ella, no. Te la follaste a mis espaldas cuando me propusiste matrimonio la noche anterior. No te perdonan, imbécil. Intentó agarrar la puerta y tirar de ella hacia atrás, pero él extendió la mano como si fuera de goma para sujetarla, con una mirada que parecía contradictoria. De pie detrás de ella, usé las sombras para ocultarme lo más que pude por ahora, escondiéndome del drama hasta que fuera absolutamente necesario interferir. Yo no te traicioné. Ella me violó, Susan, o debería llamarla Sue. Cruzó los brazos y frunció el ceño con puro asco y desprecio vitriólicos. Sus hermosos cabellos rubios parecían casi víboras a pesar de no tener nada que ver con sus poderes, pero lograba transmitir a la perfección la furia mitológica. ¿En serio crees que voy a creer que te violó? Después de que dijeras, ah, sí, así. Sue se estremeció al imitar las horribles reacciones de su exmarido mientras una puta lo montaba. Sentí la repugnancia en mí mientras su mente me la mostraba abiertamente, tenía razón en estar furiosa. Además, habría matado a mi pareja si me hubiera hecho algo parecido. ¿De verdad me tienes tan mal como para creer que caería en semejantes bajezas? Su manipulación me estaba sacando de quicio, así que busqué en internet y revisé todas las bases de datos del gobierno. En cuestión de segundos, su nombre apareció en varias páginas, incluyendo algunas zonas bastante preocupantes, zonas que rimaban con Lily, si las L se sustituyeran por D. Sue se hundía las uñas en los antebrazos mientras la sangre manaba ligeramente de los arañazos. Su piel bronceada y suave se estaba manchando por culpa de las manipulaciones y artimañas de este imbécil. No solo le había sido infiel a su esposa, sino que también la había engañado cuando era su novia, con hombres y mujeres. Por suerte, no vi otros extremos, pero aún así era detestable. Mi adorable secretaria estaba a punto de responder una vez más, con los ojos llenos de lágrimas y todo su cuerpo temblando de odio e ira. No quería nada más que matarlo o hacer algo que fuera en contra de su moral. Pero intervine. Reed Richards, si pudiera pedirte que dejaras mi propiedad. Sus brillantes ojos azules se posaron en mí mientras su frustración aumentaba a otro nivel, su ira también se intensificaba a medida que aumentaba su disgusto por su ex esposa. Inmediatamente hizo suposiciones y miró a Sue. Me engañaste. Aplaudí y una docena de ninjas Uchiha aparecieron de la nada, ocultos tras él con su chakra desbordado, muchos conteniendo jutsus. Avanzando con paso decidido, tiré de los hombros de Sue y la arrastré hacia mí. Mi poder se encendió mientras cada piedra del patio y alrededor de la casa comenzaba a levantarse, grande o pequeña, daba igual. Vete. Ahora. O decidiré jugar contigo. Una mueca de desprecio se dibujó en su expresión mientras me miraba con desprecio. Parecía inteligente, el más inteligente, pero nada sabio, no pudo interpretar mi tono ni la gravedad de su situación. Así que eres tú quien me robó a mi esposa. Lo hiciste tú mismo, maricón. Ahora, una vez más, lárgate antes de que decida volverme inhóspito. ¿Qué vas a hacer al respecto? No puedes detenerme. Dio un paso adelante. En un instante, había superado la ira de mi vida anterior. Este imbécil intentaba ponerme a prueba en mi propia casa. Después de haberle advertido no una, sino 2 veces. Una sensación primitiva, proveniente de lo más profundo de mí, resonó en mi mente mientras mi concepto de juego zumbaba con fuerza. Mi pequeña risa hizo que frunciera el ceño, todos los Uchiha bajaron sus jutsus porque ahora estaba demasiado cerca. Ja. Muy bien.
Esta será la primera vez que pruebe esta idea. A ver si aguantas más que la mayoría de los Reed Richards, supuestamente el hombre más inteligente del planeta. ¿Qué haces, perra? Intentó acercarse a mí, y Sue también lo intentó, queriendo contenerme. Ya no me importaba cómo ella quería que se hicieran las cosas. Había insultado mi bondad y mi hogar, había insultado a alguien a quien quería ayudar y era lo suficientemente ignorante como para ponerme a prueba con arrogancia. Jugando a un juego, lo llamo escondite. Snap mi dedo chasqueó y los tres fuimos consumidos por la luz dorada del concepto de juegos, todo el clan Uchiha siendo arrastrado adentro para ser un público para mi exploración del castigo. Capítulo 55. Escondite y. Búsqueda. La perspectiva de Red Richard, una luz dorada inundó el espacio a mi alrededor mientras la extraña figura de la mujer en sombras desaparecía. Sentí un profundo conflicto con toda esta situación. Había acudido a Sue para demostrar mi inocencia, para demostrar que alguien me había manipulado, entonces la encuentro con alguien que la protege de mí, aunque no lo necesita. Mi contemplación terminó pronto cuando un espacio completamente desconocido se abrió paso en mi visión. Mirando a mi alrededor, me encontré en medio de un laberinto de piedra, probablemente imitando los de la mitología. El laberinto de la mitología griega sería probablemente la aproximación más cercana. Caminando hacia el final del camino en el que me encontraba, encontré tres caminos diferentes que se extendían ante mí como una bifurcación. Sin embargo, la contemplación y la inquietud se vieron interrumpidas cuando la voz de esa cobarde mujer se deslizó desde las grietas que me rodeaban. Red, parece que te has metido en un aprieto. Quizás haya una salida, si te escondes. Y disfruta de mi juego. Su voz se apagó al sentir un enorme cambio vibratorio en el suelo. Varias paredes se derrumbaron y se hundieron. Mis ojos se movían de un lado a otro mientras asimilaba mi nueva situación. Obviamente, se trataba de un espacio dimensional separado, controlado por un ser o persona muy poderoso, probablemente la mujer de antes. Cada espacio o dimensión tiene sus reglas y puede ser manipulado. Solo tenía que encontrar el núcleo o el objetivo final del espacio, dado que ella dijo que era un juego de las escondidas, implica que el espacio sigue las reglas de ese juego. Junto con la pista que me acababa de dar, confirmó que yo era quien se escondía y que algo vendría a atraparme. Corrí por el sendero central de la bifurcación, llegué al final y casi me caigo al suelo, ya que me llevaba directamente a un abismo que parecía infinito. Giré y corrí de vuelta a la bifurcación y tomé el sendero de la derecha. Una figura sombría se alzaba al final del sendero, con los ojos como brasas ardientes. Todo mi movimiento se detuvo cuando la figura sacó una flauta y empezó a tocar con nostalgia. ¿Qué es eso? Las notas musicales ondeaban en el viento mientras un chirrido se infiltraba en mi mente, como un reproductor de casetes roto que se repetía una y otra vez. El zorro de las ratas viene por todas vuestras almas, una música tan nítida, para encantar tu mente, para destripar vuestras voluntades. Cubriéndome los oídos, seguí avanzando, corriendo hacia la figura sombría. Levanté el puño por si necesitaba usarlo. Sin embargo, en cuanto me acerqué, la figura se desvaneció entre las sombras y la música se detuvo al encontrarme en medio de un cruce. Mirando a la izquierda y a la derecha, me faltaban ideas. Ambas opciones eran tan buenas como la otra y, a la larga, podrían llevarme a algo bueno o malo. Mi instinto me decía que fuera a la derecha. Así que fui a la derecha, o al menos lo habría hecho de no haber sido por los tentáculos negros que trepaban por mis piernas y me inmovilizaban. Luchar no servía de nada y solo parecía atarme más. Y, justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, ¡scra! Algo chilló detrás de mí como un avance. En ese momento, me dolían los tímpanos y mis ojos se movían rápidamente en todas direcciones, atrapado en un solo lugar sin escapatoria. ¡Vamos, pedazo de mierda! Levanté una pierna, intentando zafarme del tentáculo. Sin embargo, mis intentos fallaron y ahora estaba más enredado, con los zarcillos negros apretándome las piernas con fuerza.
Mis forcejeos continuaron durante 10 segundos más antes de que me soltaran y el lejano estruendo de las paredes resonara con malas noticias. Corrí por el camino correcto y encontré una curva que me condujo a una sección con 10 caminos diferentes. El eco se acercaba. Elegí apresuradamente una de las opciones más lejanas y seguí corriendo. ¡Bum! Silencio, pequeño vagabundo, la noche es profunda y el camino largo. ¿Oyes el susurro del viento? Llama tu nombre, igual que yo. Ven, camina con cuidado entre la niebla, deja que mis jinetes te lleven a casa. Basta de correr, basta de esconderte, solo sueño, solo silencio, solo yo. Una voz amenazante y susurrante resonó por todo el laberinto, mientras un frío infernal se extendía desde las paredes. Enredaderas que colgaban de las paredes se congelaron cuando mi aliento empezó a volverse vapor. Esto no era un simple juego, ahora lo entendía. Era un juego de muerte y posiblemente castigo. Quería que muriera o que sufriera lo suficiente como para calmar su sed de sangre. Ah, pequeño, ¿por qué tiemblas? ¿Por qué huyes? La noche es inmensa, el laberinto cruel, y la caza larguísima. Pero soy misericordioso. Mantén el equilibrio, aquieta la respiración y deja que la niebla te envuelva. No hay necesidad de apresurarse, no hay necesidad de temer. Si corres, la persecución comienza, y una vez que comienza, nunca termina del todo. Cualquiera que fuera lo que estaba hablando, susurró una vez más, perturbando todo a mi alrededor mientras cada onza de vida era absorbida por los vientos gélidos y la espantosa presencia de este ser, lo que fuera que fuera. Mi carrera no se detuvo, el calor del movimiento me permitía resistir en cierta medida el frío ominoso que amenazaba con devorar mis extremidades. Intercalaba movimientos de estiramiento, usando el concepto de reacciones iguales y opuestas para lanzarme como una goma elástica a grandes distancias. El golpeteo de mis pies sobre los adoquines se convirtió en un zumbido interminable de miedo espantoso. Parecía que esto no tendría fin. ¿Por qué Sue permite esto? La perspectiva de Freya, me senté en un trono sobre todo el laberinto, a mi lado estaba Sue sentada en otro trono, mientras que detrás de nosotros había un anfiteatro de Uchiha que estaban comiendo palomitas de maíz y discutiendo acciones que tomarían en un entorno como el del laberinto de abajo. Sue, no terminaré esto hasta que confiese lo que pasó. Tendrá que gritar y suplicar antes de que le permita siquiera pensar en escapar de este juego. Freya, gracias por la ayuda, pero, ¿es realmente necesario? Podríamos echarlo a patadas. Me volví hacia la mujer. El conflicto crecía en sus ojos, pues aún albergaba sentimientos complejos y diminutos por la escoria que la había traicionado. La ira me invadió de nuevo. Este había sido el mismo problema que existía en el odinismo. Gente engañando a sus esposas y seres queridos por un concepto moderno de libertad. Había visto de primera mano el daño causado a los que se quedaban atrás. Sue también lo sufría. Ya le ofrecí una solución pacífica, pero decidió rechazarla. Ahora, tiene que jugar a mi juego. También es un juego muy bueno para ti, porque incluye elementos de las escondidas y verdad o reto. Frunció el ceño ante la segunda parte de mi juego, con la mirada moviéndose entre el laberinto y el cielo donde se encontraba. Miré a Red. Su carrera era entretenida mientras su arrogancia se desmoronaba lentamente. La perspectiva de Red Richard parecía que habían pasado años aquí abajo. Un sinfín de giros, movimientos, trampas, lamentos, llantos, susurros. Era suficiente para volver loco a la mayoría. Otro susurro se escuchó desde las sombras completamente heladas. Pisa donde quieras, pequeña sombra, pero todos los caminos me llevan de vuelta. La niebla se enrosca, los jinetes dan vueltas, y el viento trae susurros de quienes lo intentaron antes. No hay puerta, ni portón, ni amanecer más allá de estos árboles. No te vas, no, te toman. Y una vez que te tengo, nunca te soltaré. Ya he tenido suficiente, ven aquí, perra susurradora. Casi se oyó una exhalación ante la valiente respuesta, un jadeo decrépito y casi necrótico de alegría.
Una profunda inspiración llenó el espacio a mi alrededor mientras figuras sombrías se deslizaban desde las grietas del suelo. Un hombre cabalgando un temible corcel, un caballo llameante de naturaleza no muerta, se abalanzó hacia adelante mientras otros jinetes con atuendos similares llegaban detrás. Tejidas con un vacío negro como la brea, sus armaduras estaban llenas de púas y eran horribles, con sangre rezumando por cada grieta y hendidura de sus cuerpos. Llamas azules brotaban de las grietas de la armadura, dejando un olor metálico en el aire al evaporarse la sangre. Aquí estás, por fin. La persecución fue dulce, pero el final lo es aún más. No más caminos, no más vueltas. Solo mi abrazo, frío como la niebla, certero como la noche. Silencio, se acabó. Basta. Ya dejaste claro tu punto, bruja. Acaba con esto. Al parecer, a los caballeros con armadura les importaron poco mis palabras, pues alzaron sus espadas largas y me atacaron. Abrí los ojos de par en par al intentar estirar el cuerpo hacia atrás, sin embargo, no fue lo suficientemente rápido, pues la hoja sombría golpeó con precisión y me hizo caer hacia atrás, con un corte negro perpetuo en el pecho. Sentí un dolor extremo filtrándose en cada fibra de mi ser mientras mis músculos se bloqueaban y se tensaban y todo mi cerebro se sentía como metal derritiéndose en un crisol. Jejejejejeje, mortal, ¿verdad o reto? Con la vista nublada y la respiración entrecortada, miré hacia arriba a una especie de hada. Sus alas eran increíblemente hermosas, sus labios rojos como rosas y suculentos como una sandía en Navidad. ¿Verdad? ¿O reto? Aug, ¿cuál es la pregunta? ¿Alguna vez engañaste a Susan Storm? ¿Cuál es el reto? Si no dices la verdad, te reto a que no vuelvas a usar tus poderes nunca más. Mis ojos se abrieron de par en par porque la mera idea de apagar una parte natural de mí para siempre era más que cruel. Esto sería como si él nunca pudiera ser parte de los Cuatro Fantásticos o trabajar en sus objetivos científicos. Diré la verdad. Jejeje, adelante entonces. Nunca engañé a propósito a Susan Storm, Sue. Me violaron, como dije. El hada dejó de sonreír y me miró fijamente, sus ojos se transformaron en orbes negros azabache de la noche. Eso fue mentira, los mentirosos son castigados. Sus pálidas manos se extendieron hasta alcanzar una longitud monstruosa. Las uñas se extendieron y dilataron desde sus dedos hasta arañarme un lado de la cara, un símbolo que se grabó en mi rostro mientras aún estaba paralizado por la herida de espada. La marca se me quemó en la piel mientras sentía que algo se desvanecía, se perdía en el tiempo, o algo, no. Devuelvan eso. Mentirosos. 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 Odio a los mentirosos. El reto se convirtió en el castigo, un resultado apropiado después de engañarme a propósito. Buena suerte en la próxima ronda de las escondidas. Su voz se apagó hasta desaparecer por completo. El aire donde una vez estuvo suspendida con sus alas ahora carecía de su forma física. Perra. La parálisis terminó y me puse de rodillas lentamente. La herida sangraba mientras las venas que la rodeaban se reconstruían y se ennegrecían. Un muro de piedra explotó mientras otra ronda de discursos me llegaba, esta vez más mecánicos y draconianos. Te escucho. Oigo los pasos temblorosos, los susurros de los indignos. Las mentiras manchan las piedras bajo tus pies, y el engaño resuena en tu pecho como hierro hueco. No hay truco, ninguna mano astuta que te salve. Tramposos, mentirosos, todos son pesados, todos son juzgados. Y yo soy Amer. Aug, perra, rápidamente me puse de pie y eché a correr. Mis intentos de usar mis poderes fracasaban a cada instante. De alguna manera, tendría que sobrevivir a esto sin mis habilidades. Fin del capítulo 55.